Bienvenidos a su programa Tertulia de Noche. Hoy vamos a compartir con el diputado Mario Redondo del partido Alianza Demócrata. Con él vamos a conversar de diversos temas relacionados a la agenda legislativa y básicamente otros diputados también han estado mencionando y comentando en su programa Tertulia de Noche, como el tema de la legalización del aborto, el tema del matrimonio, derechos civiles de personas del mismo sexo. Pero antes de eso vamos a compartir con don Mario y consultarle también sobre la decisión del gobierno de liberar presos, que últimamente hemos visto que en el país hay dobles posiciones en ese sentido, una en el hacinamiento que viven los presos en las cárceles y otra sobre estos mismos presos que algunos incluso han vuelto a reincidir en delitos que están prohibidos por la justicia costarricense, y por lo tanto hay todo un debate también en esta misma zona, porque de la Marina, la cárcel de la Marina también liberaron algunos presos y hay preocupación en la población al respecto. Pero primero, Mario, gracias por acompañarnos y aceptarnos esta entrevista aquí en su despacho en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, un gusto compartir contigo y compartir con todos los amigos y amigas que nos observan, particularmente con toda esa comunidad tan hermosa, tan pujante como es el pueblo de allá de toda la zona norte de este país y particularmente del cantón de San Carlos. Muy bien, su opinión, Mario, sobre esta decisión del presidente, de que incluso él asegura que una golondrina no hace verano porque algunos han reincidido los presos que han liberado, lo cual preocupa a algún sector de la población costarricense. ¿Cuál es la opinión o qué dice el Congreso y cuál es la posición de ustedes también? Bueno, en mi criterio este es uno de los errores más grandes de esta administración. Hemos venido luchando contra él desde hace ya varios meses. Fue mi partido, Alianza Demócrata Cristiana, el que presentó la moción hace varios meses para traer a la ministra de Justicia y al ministro de Seguridad Pública al plenario, y hemos intercambiado notas denunciando y proponiendo alternativas, porque no se trata solamente de denunciar, también de proponer alternativas. A mí me parece que tiene varios errores. Número uno, genera impunidad en el país. La gente siente que aquí cuesta mucho castigar a alguien, y es cierto. Nuestra legislación hace muy difícil no solo capturar a una persona, llevarla a juicio, lograr una condenatoria, y después de que esa persona tenga una sanción es difícil. O sea, si cuesta tanto detenerlos y lograr una sentencia en contra, que ahora, luego del condenado, se les esté liberando con tanta facilidad, genera impunidad. Dos, genera frustración en nuestras fuerzas policiales, tanto la policía administrativa como la policía judicial. Hemos hablado con miembros de la policía, del Ministerio de Seguridad, del OIJ, y los policías tienen una enorme frustración, arriesgan su vida muchas veces para detener a un delincuente para que después lo liberen tan fácilmente. Tres, está empoderando a la delincuencia. Hay una delincuencia, y se lo digo porque conozco en comunidades, de que ahora se siente intocable, que no importa, que pueden hacer y deshacer, y al fin de cuentas, primero, para que los denuncien cuesta, porque la gente le da temor denunciar. Claro. Segundo, para que los condenen cuesta mucho. Tercero, y se lo dice un abogado, existen múltiples medidas en nuestro Código Procesal Penal que permite la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, la reparación integral del daño, para que a alguien lo condenen. Lo condenan, a la mitad de la condena tiene libertad condicional. Dos, si trabaja, por cada 2 días de trabajo es como si descontara 3 días. Existen muchas facilidades. Y el año carcelario es de 8 meses, exacto, creo. Exacto. Entonces uno siente que realmente hay cosas serias, pero particularmente esto está generando una sensación de inseguridad en la gente. Yo decía un día de estos que realmente estamos convirtiendo en privados de libertad a mucha de la gente que nunca ha delinquido, porque hay comunidades donde la gente ya no puede salir. Hay comunidades y barrios donde han liberado delincuentes habituales, de esos que se ubican en un barrio para asaltar, para andar repartiendo droga, para amedrentar a otros, para cobrar un peaje a la entrada de una urbanización de un barrio. Y esta gente le ha robado la paz a la gente, la tranquilidad,
y entonces los privados de libertad son las familias que tienen que quedarse encerradas después de las 6 de la tarde en su casa porque no pueden salir con tranquilidad. Entonces esto nos parece de lo más serio. Medidas que lamentablemente uno no observa movilizándose de parte del gobierno. Nosotros hemos denunciado ahí un crédito por $133 millones aprobado entre el Ministerio de Justicia y el Banco Interamericano de Desarrollo. De ese crédito están pagándose una gran cantidad de consultorías. Hay a consultores a los que les pagan 5,5 millones de colones al mes. 5,5 millones de colones. Ahí las secretarias ganan 3 veces más de lo que ganan en la administración pública. Entonces estamos regalando la plata porque un préstamo hay que pagarlo. Y hay que pagarlo no lo que es, hay que pagarlo con intereses. Y no lo paga la ministra de Justicia ni el viceministro de Justicia. Lo paga usted, lo pago yo y lo pagamos todos los ciudadanos. Entonces estamos, en lugar de invertir y de usar esos recursos de ese crédito en habilitar mejores condiciones a nuestros reos, no lo estamos haciendo, lo estamos gastando en consultoría. Ahora, ¿cuál es la alternativa que ven ustedes desde la Asamblea? ¿Construir más cárceles? O eso por una, y por otro lado, con esa decisión no dejarlos y seguir digamos, por algunos sectores que consideran de que viven en hacinamiento, o qué alternativa hay, porque por una es los derechos humanos que caen en las cárceles, y por otro la inseguridad que se vive en las afueras cuando les dan libertad. Claro, yo creo que es una combinación de medidas. Lo que pasa es que uno no observa un plan integral de este gobierno. Número uno, nosotros deberíamos tener una política pública de prevención del delito. Nosotros hemos venido y estamos trabajando con el Colegio de Criminólogos en este país, con un grupo de fiscales, de gente del OIJ y del Ministerio de Seguridad, trabajando en una propuesta para establecer una política preventiva que no se desarrolla. Mire, con decirle que este país no tiene política pública para combatir los precarios, para disminuir o eliminar los precarios, y los precarios muchas veces son bombas de tiempo. Claro. Uno va a un precario y en realidad ahí a veces se da el caldo de cultivo para que los muchachos a muy temprana edad se metan a la delincuencia. El IAFA prácticamente está desaparecido en este país. No hay una política verdaderamente de combate a las adicciones. Entonces usted ve muchachitos desde muy temprana edad recurriendo a la piedra, a la cocaína, a la marihuana, que se convierten muy rápidamente en delincuentes, gente que son los llamados niños. Usted ve niñas, y se lo digo porque lo he visto en barrios, en varias partes del país, que a los 12, 13 años ya tienen un bebé, que a los 15 años tienen 2 niños en algunos casos, que están replicando un círculo de pobreza y de marginación. En fin, estamos ayunos de parte del gobierno de la República de una política integral que prevenga el delito, que permita ayudar desde ahí a combatir el delito. Pero adicionalmente a eso, el gobierno no está invirtiendo lo que debería invertir en acondicionamiento de nuestras cárceles. Nuestras cárceles, digamos, en algunos casos se convierten no en lugares para reivindicar a la persona, sino en escuelas del delito. Y ahí es donde nosotros tenemos que reformar nuestro régimen penitenciario. Como le digo, ahí hay 133 millones de dólares negociados. Deberíamos usar eso a tener cárceles modelo en este país, cárceles en donde la gente pueda tener condiciones dignas, porque no se trata aquí de afectar los derechos humanos de los privados de libertad, pero sí gente que por lo menos tenga opciones de trabajar, que cuando salga de la cárcel tenga una oportunidad de integrarse más válidamente al mercado laboral. Ese tipo de circunstancias en donde no se está dando. Revisamos, tenemos un presupuesto extraordinario aquí en este momento en discusión. Usted verifica cuántos recursos está dedicando el gobierno para acondicionar cárceles. Muy poco. Se está dedicando más plata a algunas otras cosas que a eso. Entonces nos parece que falta un verdadero compromiso del gobierno en ese tema. Sí, porque usted lo señalaba. Yo particularmente no he conocido de parte, digamos, del gobierno central que diga, bueno, ante la preocupación del ciudadano vamos a hacer esto. No he visto nada concreto en ninguna parte, si es que existe. Usted señala que tienen un poco recursos, pero lo único que esto va creando es una ola de inseguridad. Claro. Y a nivel de ciudadanos también preocupante, sino también a nivel de inversión como país. Vivir en un país inseguro no es problema.
Luis Guillermo no les ha dicho, bueno, es un asunto de política central, pero ustedes en eso no le han dicho, bueno, Luis Guillermo, ¿cuál es el plan? Díganos, ¿qué van a hacer? Nosotros le planteamos al ministro de la presidencia y al viceministro de la presidencia hace un par de semanas aquí en esta misma oficina, que de parte de este servidor y de nuestro partido, íbamos a luchar frontalmente contra eso, que creíamos que lo que están haciendo es pasarle a la ciudadanía la inacción del gobierno. El gobierno no tuvo la previsión para hacer cárceles, el gobierno no quiere tomarse en serio eso. ¿Y quién paga los platos rotos? Es muy fácil, no. Vamos a soltar a esta gente y allá en el barrio tal, donde, yo voy a citar un apodo, donde Tramas, que es un delincuente habitual, que vende droga, que agrede, que asalta, etcétera, para que Tramas siga haciendo las suyas, para que Byron en otro barrio siga haciendo las suyas, quitándole la paz a la gente, robando celulares, asaltando a unos, metiéndose a robar una casa un día, quitándole la paz a la gente. Y esto puede ser que para don Luis Guillermo no sea problema porque él vive en un condominio. Imagino que tendrá condiciones de seguridad, pero para muchos es una barrita ahí al frente haciendo diabluras, una barrita ahí en el parque infantil a 25 metros de su casa, planeando acciones irregulares. Y lo peor es esto, que estamos favoreciendo que esas pequeñas bandas de traficantes de droga, que en este momento son locales, vayan creciendo, se vayan empoderando y después caigamos en riesgos, Dios no lo quiera, y por eso tenemos que prevenir, como las maras salvatrucha en El Salvador o en algunos otros lugares. Y eso es lo que yo no visualizo y me desespera, la verdad. Me desespera la inacción y la miopía del gobierno en un tema tan sensible para la gente como lo es este. Hay otro tema que ustedes han levantado la voz en el tema de supuestamente la legalización del aborto en este país, lo cual Guillermo ha dicho que no, que es un tema de que ya está legalizado y que no hay de parte del gobierno ninguna necesidad porque hay organismos internacionales que así lo están pidiendo. ¿En qué han llegado a eso? Sí, bueno, nosotros somos muy desconfiados en cierta forma de las actuaciones de este gobierno por las señales que el gobierno ha dado en varios temas. Y le voy a citar 2 ejemplos. En estos días un medio de prensa nos revelaba que un ministro generó un gran problema en el Consejo de Gobierno porque se repartieron Biblias en Casa Presidencial. Sí. Y no fue que se le obligó a la gente y se le dijo, tome, tenga usted la Biblia y se la tiene que dejar. No, es que se hizo un acto y dijo que quien quiera participar del acto y quiere llevarse una Biblia se la puede llevar. Y un ministro hizo un problema. Mientras se hace eso, no hubo inconveniente en poner por bandera, casi entrando este gobierno, la bandera del movimiento gay. Sí. Entonces, nosotros tenemos señales de que en esta administración hay gente con principios que no necesariamente son coincidentes con la inmensa mayoría de los costarricenses. Ahora, le quiero decir, están en su derecho de pensar como ellos crean. Lo que no me parece a mí es que en su derecho de actuar comprometan otras cosas esenciales. Ejemplo, la vida. Yo creo en el libre albedrío. Si usted quiere vivir su vida como usted crea, es su derecho. La misma Biblia lo dice. Jesús predicó el libre albedrío, la libertad de cada uno de vivir como usted quiere. Pero eso no quiere decir que usted pueda disponer. Usted puede disponer de su vida mientras no le haga daño a alguien. Y en el caso del aborto, usted está pasando a hacerle daño a un tercero. Y lo peor del caso, a un tercero que no puede cómo defenderse, que es un embrión, que es un feto. En el tema del aborto que nos encontramos, y en esta misma sala nos reunimos con un grupo de médicos expertos que están en la Comisión de Salud del Ministerio de Salud, trabajando con lo que empezó muy simple. Era simplemente una regulación para hacer una norma técnica para el aborto terapéutico. Lo que se llama en el Código Penal el aborto no impune, o el aborto impune, perdón. El aborto impune es el aborto que se permite cuando el niño viene
en el vientre ya con una condición que lo hace incompatible con la vida, digámoslo así, que tiene los órganos por fuera, que tiene un problema ya grave que compromete la vida de la madre al nacer. Entonces, eso está permitido en Costa Rica. Lo que pasa es que estos médicos nos advirtieron, estando ahí en el mismo, que hay un grupo que está tratando de que esa norma para regular el aborto terapéutico sea ampliada para permitir otras formas de aborto. ¿Usando qué? El artículo que regula hoy el aborto impune dice que será permitido cuando se ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. Bueno, para algunos la interpretación de cuando pone en riesgo la salud puede ser muy amplia. Puede ser, mire, es que ella va a tener una persona, póngale usted, no digo que todo el mundo, ¿verdad? Tiene un niño que va a nacer con problemas físicos, con algún problemita, y entonces ya tiene un trauma psicológico, y entonces ahí hay una afectación a la salud, y ahí hay que permitirle que pueda abortar. Y ahí no estamos hablando de un niño que va a morir. También se ha hablado del tema de si las mujeres que son violadas tienen derecho o no a decidir por esa criatura. Sí, yo lamento mucho las violaciones y estoy totalmente en contra de eso, y me duele mucho, pero me parece que es cometer un doble error que alguien cometa una violación y nosotros le permitamos, porque alguien cometió el error de hacer una violación, le permitamos a otra matar un embrión o un feto. O sea, conozco hijos de mujeres que son producto de violación, de que son personas exitosas, que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a ese niño. Si la madre, por X, Y o Z, no quiere tener ese niño, démosle la oportunidad de que lo den a adopción. Lo puede hacer. Nosotros acabamos de presentar hace 2 meses un proyecto de ley de adopciones para agilizar el proceso de adopciones en este país. Pero no se vale que porque alguien cometió un delito nosotros le demos la oportunidad a otro de matar a un ser. Repito, si la madre está en su derecho, no se siente cómoda con ese niño, está bien, no lo tenga. Delo en adopción a otra persona. O sea, no se lo deje usted, pero no le quitemos la vida. Y eso ha sido nuestro reclamo. Nosotros queremos ser celosos en ese particular porque ya conocemos perdónenme la expresión, las mañas de algunos sectores en este gobierno. No generalizo, pero sí hay sectores en este gobierno, y ahí pasa por la ministra de la Mujer, y usted ve los discursos de la ministra de la Mujer en algunos foros internacionales donde creen que nosotros no nos damos cuenta. Son discursos muy en la línea de que dentro de los derechos de la mujer, que el respeto a los derechos de la mujer, a vestirse como guste, hacer con su vida lo que guste. Pero algunos creen que es un derecho de la mujer disponer de su cuerpo. Está bien, mientras sea su cuerpo, pero asumen que disponer de su cuerpo es disponer de si tiene un embrión o un feto. Y entonces, como la mujer puede disponer libremente de su cuerpo, hay que permitirle, si en algún momento quiere interrumpir su embarazo, le llaman, puede hacerlo acogiéndose a un aborto. Hay un tema interesante también que se ha venido discutiendo de varias administraciones, y es sobre la fecundación in vitro, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país en el 2012 por haber prohibido la técnica médica desde el 2000, con un fallo en la Sala Constitucional, y pide además al país rehabilitar la técnica. ¿Qué opinan de la condena a la Corte? Bueno, en la misma línea de lo que le estoy hablando, yo creo en el libre albedrío de la gente de hacer con su vida lo que crea pertinente, pero en el caso de la fecundación in vitro es que usted está disponiendo de la vida de otros. Y se lo voy a decir, desde 1969 que Costa Rica se acoge al Pacto de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 4, inciso 1, de esa Convención Americana de Derechos Humanos, que es la misma que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que la vida surge desde el momento de la concepción. Entonces eso ya estaba resuelto desde 1969. ¿Qué pasó? Que la Corte, en ese fallo que usted menciona del 2012, cambia la misma letra de lo que dice la Convención. Y dice, no, perdón,
Ya ahora la vida no surge desde el momento de la concepción. Ahora, por una interpretación evolutiva de los derechos humanos, la vida surge desde el momento de la implantación. Entonces el óvulo fecundado hasta que baje y se implante en el útero, que pueden pasar algunos días, hasta ese momento ya cuenta la vida. Lo que usted haga con el embrión antes de ese momento, eso no es vida, y entonces usted tiene que darle derecho a eso. Tengo datos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale que dice que en la fecundación in vitro se sacrifica el 92% de los embriones fecundados. 92% de los embriones fecundados. ¿Qué quiere decir? Que por cada uno que nace, hay 9 que mueren. Y pregunto yo, ¿el fin justifica los medios? Para tener uno, se vale que usted sacrifique 9. Y ese es nuestro tema con la fecundación in vitro. O se va, y ojo, ahí estoy dando un argumento científico, se lo doy desde el punto de vista legal. Se vale que la Corte entonces siga modificando el texto que tiene la Convención, lo cual es contrario a la Convención de Viena sobre interpretación de los tratados, que dice que los tratados tienen que ser interpretados conforme fue el espíritu del país a la hora de suscribirlo. Y el espíritu de Costa Rica, cuando suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, inciso 1, era que la vida se entiende que nace a partir del momento de la concepción. La Corte en este fallo lo cambió. Y no surge de la implantación, pero ahí genera además una enorme inseguridad jurídica, porque ¿qué dice que mañana la Corte no pueda en otro fallo decir, no, ya no surge desde la implantación, surge una semana después de la implantación? Y entonces ahora la mujer tiene derecho a sacrificar porque no hay vida hasta ese momento. Eso nos parece generar inseguridad jurídica en materia de derechos humanos y además atentar contra el derecho humano por excelencia. Los derechos humanos existen porque hay seres humanos, y para que un ser humano exista tiene que tener vida, y el derecho humano por excelencia es el derecho a la vida. Cuando usted atenta contra el derecho humano esencial, que es el derecho a la vida, usted está dinamitando la base esencial sobre la cual se centran los derechos humanos. Ahí está la discusión entonces de qué es más importante, la vida de estos o el derecho que tienen otros, aunque sea probando prueba, error, para tener niños. Obviamente a nosotros nos duele la gente que no tiene niños. Hemos propuesto alternativas. Hay alternativas mucho más eficientes que la fecundación in vitro para las personas que tienen problemas para tener niños. Pero el país no lo exploró, no lo quisieron. Quisieron mejor fecundación in vitro, porque la fecundación in vitro es un negocio. Usted lo va a ver ahorita con los laboratorios que se van a establecer. Quieren que más bien en la caja se pueda hacer. Bueno, la caja se opuso al decreto del Poder Ejecutivo, porque ya la caja está en una situación económica muy difícil. Todos sabemos lo que cuesta en este país que le den una cita a uno con un especialista, un examen, una operación. Nosotros hacemos aquí constantemente recursos de amparo para ayudarle a una persona que tiene una operación urgente de un ojo y se la mandaron para el 2020 o para el 2021, o que tiene que hacerse un examen urgente y se lo mandaron 3 años después. Nosotros hemos ganado un montón de recursos de amparo ayudándole a la gente en ese sentido. El gobierno, en su ideología, no le importó el criterio de la caja, no le importó, le impuso una obligación que realmente va a debilitar económicamente a la caja. ¿Y qué significa eso? Es desvestir un santo para vestir otro, porque la plata en la caja no alcanza. Entonces usted tiene una cobijita y el gobierno le dice, mire, ahora usted va a tener que pagar la fecundación in vitro de toda la gente que quiera venir. ¿Y qué hace? Y corre la cobija para tapar esto porque se lo están ordenando. Y aquí está dejando descalzos, ¿qué? A gente que hoy en día está aspirando a tener una operación, un examen, que se le dé una cama en un hospital para poder ir a recibir un tratamiento, que se le dé cierto medicamento que requiere. Eso es lo que estamos generando, nos parece un error. Don Mario, hay sectores, digamos, incluso hay sector de diputados llamados progresistas, ¿verdad?
consideran que esto en algún momento el país lo va a llegar a tener. Estoy hablando de fecundación in vitro, lo que llaman ahora el aborto asistido, incluso matrimonio del mismo sexo, o derechos civiles, que este gobierno hizo la bandera en casa presidencial y que, yo no sé, pero pareciera como que fue un compromiso de que a esos sectores se le iba a responder. Y consideran de que esos va a llegar a pasar porque son derechos humanos fundamentales. ¿Ustedes consideran que eso realmente sean derechos humanos fundamentales? No, yo no creo que quitarle la vida a otros seres sean derecho humano. Repito, por lo que he manifestado, de que el derecho a la vida es el derecho humano por excelencia. Y quitarle la vida a alguien es sustraerlo de su derecho humano esencial y del derecho humano esencial de cada persona. Con respecto al tema de las sociedades de convivencia, uniones de hecho, yo le voy a decir mi particular visión. Hay cosas que uno no comparte, pero que igual en la línea del libre albedrío, uno dice, yo no puedo imponer mi modo de ver el mundo a nadie, ni pretendemos desde nuestro partido imponerle nuestra forma de ver el mundo o nuestros criterios a nadie. Si alguien decide convivir con una persona del mismo sexo y hacer su vida con una persona del mismo sexo, pues es algo en lo que yo no genero conflicto. No soy homofóbico, muy lejos de eso. Tengo gente a la que conozco que está en esa condición y todo, igual mi cariño, mi afecto, mi respeto, igual que cualquier otra persona. Creo que, digamos, en el caso del proyecto de ley que regula las uniones de hecho, tampoco les podemos negar a esa persona que sí dice, mire, ya, y esta persona convivió conmigo, toda mi vida fue quien me acompañó, yo quiero poderlo heredar a él si me muero. Entonces, yo no veo, para decirle eso, no estoy en contra del proyecto de ley que regula esas uniones civiles para que usted pueda heredarle, para que pueda asegurarlo, para que pueda cumplir algunas condiciones de eso. Distinto es el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene otra connotación. El matrimonio fue creado para un hombre y una mujer en virtud de que pudieran tener hijos, pudieran procrearlos, y en ese particular, pues obviamente sí, no estaría de acuerdo con un proyecto de esa naturaleza. Ahora, la representante del país, doña Elizabeth Odio, no muy concordante con las opiniones de ustedes sobre muchos de estos temas, ¿verdad? No, obviamente, como le digo, tenemos un gobierno que tiene alguna visión en ese particular, que me parece que es distinta a la que tienen la inmensa mayoría de costarricenses, porque si usted le pregunta a la inmensa mayoría de los costarricenses, tiene una opinión divergente en ese particular o en esos temas en particular, pero bueno, de ahí es la línea que decidió esta administración. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar compartiendo con el diputado de la Alianza Demócrata Cristiana, porque se confunde uno entre demócrata y democrática, don Mario Redondo. Así que ya volvemos para continuar esta entrevista. Bien, continuamos en su programa Tertulia de Noche compartiendo con el diputado Mario Redondo. Estamos aquí en la Asamblea Legislativa. Don Mario, el Frente Amplio y el PAC en alguna medida querían reactivar una iniciativa de ley sobre el Estado laico. Creo que ustedes también estaban un poco opuestos al tema. Bueno, efectivamente hay algunos sectores que han querido mover eso. Yo creo que tiene que entenderse el asunto. En eso, ¿qué se entiende por Estado laico? Algunos quieren o entienden Estado laico como un Estado no sin católico. Dios, para decirlo de alguna manera. Un Estado sin Dios, me parece, para quienes tenemos claro que las relaciones humanas son mejores cuando usted
tiene a Dios en su vida, o cuando la gente toma enseñanzas de Jesucristo para aplicarlas en la vida, como el amor al prójimo, como el respeto a una serie de cuestiones, me parece que eso, lejos de afectar a una sociedad, la beneficia. De ahí que uno difícilmente puede estar de acuerdo con algo que se piense de esa manera. Ahora, si el tema es, por el contrario, por otro lado, que el Estado no tenga no sea confesional, esto es, que el Estado no tenga una religión en particular, sea la evangélica, sea la católica, sea la metodista, sea X, Y o Z, pues eso es otra cosa. A mí me parece que es algo distinto. El tema es cómo se aborda y desde qué perspectiva, porque en la misma línea de lo que veníamos hablando antes, hay gente que cree que tenemos que tener un Estado ateo. Un Estado ateo es un Estado de que definitivamente no aplica en poco enseñanzas que a mí me parecen absolutamente enriquecedoras para la vida de cualquier sociedad, enseñanzas de alguna religión, particularmente uno que cree en el cristianismo, enseñanzas del cristianismo, ¿verdad? Yo en ese sentido, repito, si el tema es avanzar hacia un Estado ateo, no lo creo. No me parece que sea lo más conveniente para el país. Si el tema es quitarle que no sea un Estado denominacional, que tenga una denominación que diga es evangélico, o es un Estado tal cosa, o católico, o lo otro, pues puede ser siempre y cuando se le garantice a las religiones y a quien desea practicar su religión se le respeten sus derechos y se le garantice la oportunidad de tener libertad de conciencia, porque esto ha sido usado en otros países para perseguir a la gente, para perseguir, si usted tiene una fe, entonces para perseguirlo. Si usted es propio a veces de los regímenes comunistas, ¿verdad? Donde se ha perseguido a gente porque tiene una fe cristiana, porque tiene otro tipo de fe. En Costa Rica ustedes creo que están también impulsando una iniciativa sobre la libertad religiosa. ¿Aquí no hay libertad religiosa? ¿O qué pues se entiende por libertad religiosa? Sí la hay, digamos, es la libertad para ejercer su conciencia conforme a cierta espiritualidad y a ciertos principios espirituales. Sí la hay, la Sala Constitucional ha emitido resoluciones en ese particular, sin embargo hay cosas que se deben mejorar. Hay obstáculos en algunos lados, hay inconvenientes, y nosotros creemos que se debe permitir. Vamos a ver, yo no creo, por lo menos hablo aquí de las religiones cristianas. Las religiones cristianas, lejos de generar un peor ciudadano, genera un mejor ciudadano. Una persona que es devota, que es seguidora de los principios cristianos, es una persona que tiende a ser mejor ciudadano en el desempeño de su vida y mejor aporte a la sociedad. No estamos hablando de algo que pervierta al ser humano y que lo degrade, lo cual sí sería un riesgo para la sociedad. Hay cosas que se pueden mejorar en ese particular. Pero ¿se buscan derechos o ustedes consideran que, bueno, que por ser un Estado católico tengan más derechos que otras iglesias en el país? Me parece que ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Antes es que se le transfería a la Iglesia Católica recursos de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y eso no se hace ya varios años por diferentes circunstancias, y me parece que ya el tema no es como relevante. Uno sí cree que el Estado no tiene que estar peleado con las religiones. ¿Por qué? Porque por la misma línea de lo que le digo, el hecho de que una persona sea confeso, practicante de una religión que lo edifique como ser humano, lejos de afectar a la sociedad, muchas veces le ayuda. ¿Y cuántas organizaciones religiosas no ayudan a esta sociedad? ¿Cuántas organizaciones católicas, evangélicas tienen comedores para niños pobres, albergues para ancianos, comedores para indigentes, centros de atención a adictos?
Hay bastantes en el país. Entonces, lejos de poner al Estado a pelear con las religiones, que me parece que es lo que algunos quisieran, tenemos que tratar de establecer una relación armoniosa y respetuosa que permita más bien aprovechar la ayuda que muchas de estas religiones pueden hacer a la sociedad. Pasemos la página, hablemos de impuestos, que es uno de los temas que va a centrar a este Congreso prácticamente quizás en lo que resta del año y el resto, porque ya vienen las elecciones presidenciales y eso siempre uno sabe que la Asamblea Legislativa en ese último año como que se detiene un poco. Algunos lo ven como que va a ser la única agenda que va a haber en el plenario, ¿verdad?, legislativo. No ven que otros temas, como incluso quizás los que estamos hablando, puedan tener algún auge, aunque ellos sí quisieran que muchos de esos temas, particularmente lo del matrimonio, de uniones del mismo sexo y este tipo de proyectos, avancen, pero ven que es necesario más discutir el tema de impuestos. Usted es el presidente de la Comisión del Gasto. Hay un sector que habla que hay que comenzar a hablar del gasto, primero a hablar de impuestos. Sí. ¿Cómo se va a trabajar eso? Sí, yo soy del criterio de que este país tiene que avanzar en... Vamos a ver, que cualquier reforma fiscal tiene 4 patas, para decirlo de alguna manera, o 4 etapas. Primero usted tiene que ordenar el gasto. Porque, digámoslo de alguna manera, si usted no ordena el gasto es como si usted tuviera un canasto lleno de huecos. Entonces usted le va a echar más impuestos. ¿Qué va a hacer? Que se le vuelva a ir. Y eso, obviamente, hay que corregirlo. Nosotros tenemos todavía, muy lamentablemente, graves problemas de corrupción en algunas instituciones públicas. Tenemos graves errores de manejo de recursos públicos. Aquí se desperdicia plata enormemente por mala gestión en algunas cosas. No digo en esos casos que estén robando, pero sí que lo manejan muy mediocremente y hacen que se pierda plata. A veces se manejan las cosas con descuido, porque la plata del Estado, algunos asumen como si fueran bienes de difunto que no son de nadie. Yo lo acabo de anunciar la semana pasada, el sábado, con lo que dispusieron los 2 directorios de la Asamblea Legislativa pasados. Y aprobaron darle la movilidad laboral a gente que ya tenía los requisitos para pensionarse. Entonces es como regalarle 20, 10, 30 millones a funcionarios que se van a ir de la institución. Doña Gloria Valerín se fue con 60 Gloria, millones. Punto más alto. Obviamente yo no comparto ese tipo de decisiones, son recursos del pueblo. Mire, 60 millones es lo que algún peón o alguna persona tal vez va a ganar matándose toda su vida, o tal vez nunca se va a ganar siquiera eso, con toda su vida de trabajo. Doña Lora ya tenía los requisitos para pensionarse. Sí. Entonces es una cachetada, a mí me parece, la gente humilde de este país, a los trabajadores más humildes, y yo creo que eso no se vale. Usted no puede disponer de la plata de todos los costarricenses como si fuera plata suya. Yo le aseguro que muchas de esas personas no hacen eso si fuera su empresa. Si fuera su empresa y usted tiene un peón o una persona que se va a pensionar, que ya tiene los requisitos, usted no le da una movilidad laboral y le da un regalo de varios millones de colones. A mí eso me parece, perdóneme, pero un poco vulgar e improcedente. Me parece una ofensa al pueblo. Yo estoy aquí, yo vengo de un sector de escasos recursos, soy hijo de una persona, de una familia de escasos recursos. Me crié en una vivienda de interés social, de las primeras que se crearon en este país. Mi papá fue zapatero por muchísimos años, fue conserje en un colegio. Nos ha costado pulsearla mucho y estoy aquí para defender la causa de la gente más humilde. Mi lucha es para tratar de generar oportunidades a la gente de menos recursos. Y entonces por eso vengo a luchar contra los abusos y contra ese tipo de cosas. Entonces creo que primero tenemos que resolver los errores en gasto público. Segundo, tenemos que combatir el problema de la evasión. Sí, porque ¿qué sentido tiene? Poner más impuestos para que lo sigan pagando los únicos que pagan impuestos y que hay otro montón que no pagan impuestos y entonces que no sigan pagando impuestos. No se vale tampoco. Entonces tenemos que corregir gasto, evasión. Tercero, tenemos que ayudar a la reactivación económica. ¿Y a qué me refiero con reactivación económica? Si nosotros logramos que la economía mejore, nosotros vamos a mejorar la situación fiscal del país. ¿Cómo? Si hay más trabajo, la gente
tiene salario. Si la gente tiene salario, la gente compra. Y cuando la gente compra, paga impuesto a ventas. Cuando la gente compra, si tiene mejor salario, paga impuestos sobre la renta. Eso es un círculo virtuoso. La reactivación económica nos ayuda a que la gente viva mejor, y cuando la gente vive mejor hay más posibilidades del Estado de recaudar más impuestos. Y le voy a citar ejemplos de reactivación económica que son cosas increíbles. El Estado tiene un superávit de cerca de 136.000 millones en viviendas sin utilizar. 136.000 millones. Nosotros hemos denunciado esto y hemos luchado. O sea, ¿por qué no somos más eficientes para gastar la plata que hay para invertir en vivienda? Sí, y no logramos reducir los índices de pobreza en el país. Claro, entonces, ¿qué dice usted? Si tenemos plata para hacer vivienda, hay mucha gente que aspira a una vivienda. Entonces, ni les estamos ayudando a estos, ni estamos logrando que usar esta plata genere empleo, porque hay una estadística de la Cámara de la Construcción que dice que por cada metro cuadrado que usted construya de vivienda se generan 4 empleos. Entonces, imagínese usted cuánta gente podríamos darle trabajo vendiendo esos empleos directos. Pero póngale usted que cuando están haciendo una casita, llega una señora a vender empanadas en la mañana, el de la pulpería se beneficia, el que tiene una ferretería se beneficia, el que tiene una fábrica de pintura se beneficia, le genera empleo a más personas. Esta es la reactivación económica, y nosotros tenemos lugares, tenemos ministerios como el de vivienda, que tiene mucho dinero, miles de millones de colones, y no se usa. Lo acaba de decir la Contralora General de la República hace unos días aquí en la Comisión de Gasto. Tenemos miles de millones aprobados para hacer carreteras en este país, y duramos una eternidad para hacer una carretera. Cuando la terminamos haciendo, ya cuesta 4, 5, 6 veces más de lo que originalmente estaba planteado, porque hay enormes errores en eso, porque no se planifica, porque se aprueba un préstamo y no se determina primero cuántas expropiaciones tenemos que hacer, y ustedes lo están viviendo. A último momento andan detrás de las expropiaciones, o aquí en intersección de Paso Ancho, algo que tenía que haberse entregado hace como un año, todavía están ahí, no lo han entregado. ¿Por qué? Porque después de que empezaron, abrieron y de todo, se dieron cuenta que había que reubicar servicios, algo tan lógico, que había que cambiar el cableado eléctrico, que había que cambiar la red de aguas negras, que había que cambiar la cañería de agua potable, que había que cambiar las líneas de internet o lo que sea. Esas cosas tienen que verse y anticiparse para que cuando usted empiece a hacer una obra, usted la haga más rápidamente. Hay la posición del sindicato que está en contra de la ley del gas de empleo público. Eso ha sido claro. Incluso conversamos con Albino y decía, bueno, si no sacan eso de ahí, vamos a ir a las calles, porque quieren en alguna medida creer de que los funcionarios públicos somos los responsables del déficit fiscal en este país, y están pidiendo que saquen esa iniciativa. ¿Ustedes cuál es la posición? Nosotros creemos que los sindicatos están manipulando la información y están mintiéndole al pueblo con varias de las cosas que dicen. Primero, ningún proyecto aquí en la Asamblea habla de despidos como mentirosamente lo dijeron los sindicatos, y lo dijo el mismo presidente de la República, haciéndose eco con ellos en un gran error que nosotros le hemos hecho ver. Nada, por ningún lado se establece el despido de una sola persona. Nada permite, es más, hay un artículo expreso que dice que se respetarán los derechos adquiridos de los funcionarios públicos. O sea, no le vamos a bajar los derechos adquiridos. Solo aquí hay que ser claro en una cuestión. Sí hay que poner orden en algunos excesos, y yo creo que todos los costarricenses los conocemos. Hay salarios en la administración pública que son excesivos. El gerente del Banco de Costa Rica gana 15 millones de colones al mes. Los subgerentes ganan 12 millones de colones al mes. Hay médicos en este país que ganan hasta 20 millones de colones al mes. Atienden el hospital y después van a su clínica privada, y ahí ganan. Y usted revisa la declaración de los impuestos, y una inmensa mayoría de médicos aparece reportando 0 ganancias en el año. Aquí hay gente que llegó a las instituciones no a convertirse en servidores del pueblo,
sino llegó a agarrar las instituciones para que les sirviera a los empleados. Y eso no se vale. O sea, las instituciones están para servirle a la gente. La Caja es un ejemplo de eso. Hay un grupo que tiene privilegios a lo interno de la Caja, y no hablo de todos, porque hay trabajadores que tienen un salario normal, que tienen un régimen laboral normal, pero hay cosas que no se valen. Le pregunto a usted, ¿se vale que mientras muchos de nuestros agricultores que tienen que sudarse la gota gorda desde las 6, 5 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, bajo el sol o de la lluvia y de todo, ¿cuántas vacaciones tiene un trabajador al campo? Bueno, póngale que seas un empleado. 15 días. Bueno, hay empleados públicos en este país que tienen un mes de vacaciones. ¿Cuánto de cesantía tiene un trabajador normal en el sector privado? Vamos a ver, Costa Rica tiene 2 tipos de trabajadores. Casi que 3, más bien. Los del sector privado, que son 2/3 partes, y los del sector público, que son aproximadamente 300,000. Bueno, de esos 300,000, yo diría que hay alrededor de 200,000 que tienen condiciones normales. Pero hay cerca de 100,000 que tienen condiciones por encima del resto de empleados públicos y muy por encima de las otras 2/3 partes de empleados del sector privado. ¿Y quién mantiene los privilegios de este pequeño grupo privilegiado de empleados públicos? Todos. Usted se mata desde el sector privado, a veces solo 15 días de vacaciones al año, 8 días de cesantía, 8 meses de cesantía, tiene la obligación de llegar a tiempo y no por eso le van a pagar más. Tiene que tiene que pagarse su almuerzo, llevar su almuerzo al trabajo, tiene que transportarse al trabajo. Bueno, hay un pequeño sector de empleados públicos que no tiene que llevar comida al trabajo porque en el trabajo le dan la comida, como el Recope o en otros lados que les dan de un almuerzo, y no crea usted que un almuercito cualquier cosa, ¿verdad? En 200 colones le sale, con una sopita de entrada, con plato fuerte, con su ensalada, con un postre, con su refresco. Hay empleados, y nosotros lo anunciamos hace poco, de algunas instituciones nuestras que son transportados en taxi al trabajo, todos los días, o que son transportados en busetas de lujo al trabajo. Marvic, denunciamos un contrato de una empresa pública que le paga una buseta de lujo para transportar, no sé, 6, 7 empleados. La buseta va casi vacía, solo con esos empleados. Bueno, ¿se vale eso? No estamos cometiendo una injusticia con el resto de los trabajadores. Y eso es un poquito, están manipulando al resto de empleados públicos a los que no se les está afectando en nada. Están inventando que los van a despedir, inventando que les van a rebajar el salario, simplemente porque queremos decirle a estos, perdón, pero no se vale que usted se recete con la cuchara grande, porque a usted le pagamos todos los costarricenses. Y entonces, lo que usted gasta, repito la historia de la cobija. O sea, si la cobija, si para cubrir entonces, y es lo que ha pasado en la Caja, para pagar cada vez más y más y más privilegios de los médicos, hemos ido descobijando la prestación de servicios a la gente. Entonces no alcanza la plata para comprar más ultrasonidos, no alcanza la plata para más consulta vespertina, no alcanza la plata para otra cosa, para exámenes. Y entonces, ¿quién paga los platos rotos? El pobre. Eso es lo que nosotros decimos. Yo le aseguro, yo estoy aquí para defender a los pobres de este país. Yo nunca afectaría los derechos de un trabajador que es una persona que tiene un salario y tiene condiciones normales. Pero sí creo que es justo, y no se vale que nos traten de engañar a algunos sindicatos. No es justo que unos acá se estén recetando con cuchara grande a costa de sacrificar las oportunidades de la gente humilde. Para ustedes, entonces, ese proyecto no se va a sacar. Digamos, nosotros vamos claros en el sentido, puede ser un expediente o lo otro. Lo cierto es que
vamos claros de que aquí hay que acabar con los privilegios y que hay que acabar con los excesos. El que no tiene privilegios no tiene que preocuparse porque no es el afán. Aquí no le vamos a rebajar el salario a nadie, ni vamos a despedir a nadie. Aquí se trata de acabar con privilegios, con abusos, con excesos. Ahora, lo que pasa es que aquí hay algunos que sí tienen excesos que andan mintiéndole a otros para tratar de que vayan a hacer huelga con ellos. Me dolería que pequen de incautos y que se caigan en el juego que algunos sindicatos quieren meterlos. Pero en términos reales aquí vamos en un afán de tratar de ordenar esto, si no la plata se nos va a ir en eso, y la verdad la plata la podríamos usar para hacer nuevos EVAIS. Hay gente que se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana para ir a hacer fila un EVAIS. Es una injusticia. Hace poco nosotros denunciamos en el Carmen de Cartago, una viejita de 68 años iba a las 5 de la mañana a hacer fila al EVAIS y la atropella un carro. Como tanta gente que tiene que ir a hacer fila un EVAIS, mientras hay algunos de que viven con salarios de 10 millones de colones al mes. Ese tipo de cosas no se valen. Don Mario, ¿en qué van a coincidir ustedes con el gobierno en ese tema? Porque ya don Guillermo ha tirado línea en qué es lo que quiere que se discuta. Bueno, don Guillermo quería nada más que bajáramos los impuestos y eso en lo absoluto. O sea, primero pongamos orden en la casa, primero tapémosle los huecos al canasto, arreglemos los problemas de gasto, primero combatamos la evasión para que no sigan pagando impuestos siempre los mismos y haya otros que no paguen impuestos. Primero tratemos de reactivar la economía. Si logramos eso y hay que revisar el tema, ya veremos. Pero por lo pronto, sin eso, olvídese el gobierno de que aquí va a pasar un impuesto en contra del pueblo. ¿Esa es la posición de ustedes como partido o es un acuerdo entre este directorio de oposición que es la posición de nuestro partido, pero también creo que es compartida por la alianza de oposición. Claro. O sea, vamos a tener una pugna entre lo que el presidente quiere en la Asamblea, lo cual estamos muy poco tiempo ya que se termine, pero ustedes sí son conscientes de que eso tiene que discutirse, que es lo que se ha postergado durante muchos años en el país. Exacto, no vamos a rehuir el debate. Es más, esta misma semana esperamos aprobar algunos proyectos de combate a la evasión, de racionalización del gasto, para mandar algunas señales a los organismos internacionales. Y estamos anuentes a seguir. Tenemos que dialogar con el gobierno, no hay ninguna negativa a dialogar, por el contrario, hay temas en los que coincidiremos, hay cosas en las que vamos a diferir, pero yo creo que primero está la patria, ¿verdad? Primero está el país. Uno tendrá una visión de cómo ayudarle al país, otro tendremos otra. La cosa es ver cómo a la manera costarricense encontramos el mejor camino y obviamente no es tampoco viviendo peleados. Muchas veces nos sentamos, yo me siento aquí con el ministro de la Presidencia a menudo y a veces soy muy franco. A mí me gusta decir las cosas con franqueza, no me gusta jugar de hipócrita, jugar chapitas debajo de la mesa. Le decimos, discrepamos en esto, no estamos de acuerdo en esto, nos están vacilando en esto otro, y tratamos de encontrar puntos de acuerdo. ¿Pueden ser posibles esos puntos de encuentro sabiendo que estamos a poco tiempo de una elección ya presidencial, donde comienzan a salirse los juegos de la elección? La unidad, incluso el mismo diputado, el PAC Henry Mora, se ha quejado de que la unidad primero decía impuestos, ahora no hay impuestos, y que ya hay un tema político en esas discusiones. Bueno, es un riesgo de que se nos contamine la discusión con la politiquería de la campaña política. Yo creo que aquí es fundamental que antepongamos los intereses del país. O sea, aquí no se vale venir a jugar con la demagogia de una campaña electoral. Aquí se trata de venir a tener un debate de altura sobre lo que le conviene y no le conviene al país, ¿verdad? Y en eso nos corresponde actuar con congruencia y con responsabilidad, y yo esperaría que se tomaran decisiones pronto y las mejores decisiones para el país. Pero no se postergará la decisión de impuestos. O sea, este gobierno sé que sí lo saca. Yo no sé si se irá a resolver el tema de los impuestos. Lo que se va a debatir, se va a debatir. Que no vamos a evitar o impedir que se tenga que debatir. Por lo menos yo no voy a impedir que se discuta. Y allá la mayoría votará como crea. Lo que nos ha pasado a veces es que alguien se para en la manguera y simplemente no deja. Bueno,
que se tenga un debate y se tomen las definiciones a favor de un lado o lo otro. Esa es la democracia. Yo no llegué a esta Asamblea Legislativa, repito, a imponerle mi visión a nadie, claro, como no me gustaría que nadie me la impusiera a mí. Entonces nunca he sido ni a presentar gran cantidad de emociones, ni a hacer filibusterismo, ni a hacer eso. Defiendo mis tesis con firmeza, trato de que sean con argumentos y en esa línea pues espero que el país no logre tomar las mejores decisiones para que no caigamos en ninguna crisis y para que lejos de disminuir nuestro nivel de vida, mejoremos el nivel de vida. Ya para cerrar, ¿cómo califica la salida del presidente? Que algunos sectores le han cuestionado mucho, don Guillermo. Bueno, yo no satanizo los viajes, pero me parece que el presidente se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano, ha hecho viajes innecesarios. Yo creo que a veces hay que salir porque es imprescindible esto, porque es imprescindible lo otro, pero muchas otras cosas de esas las puede hacer el ministro de Relaciones Exteriores o algún otro ministro. El problema, y así lo hemos denunciado, es que hay gente que ha convertido su paso por la función pública como una oportunidad para andar conociendo el mundo entero, ¿verdad? Claro. Y entonces usted se da cuenta de momento que el presidente, como hace unos días, el presidente estaba afuera y la vicepresidenta también estaba afuera y varios ministros andaban afuera. Entonces dice, ¿dónde está el piloto? Como dicen, o quién anda de piloto, más bien, podría ser. Pero el país tiene problemas serios. Nosotros, en otras épocas, el problema de Costa Rica era internacional. Entonces usted requería que el presidente estuviera fuera. En este momento los problemas del país están acá. Y aquí es donde tiene que estar el presidente, dialogando, construyendo, buscando acuerdos. Muchas gracias, don Mario. A las órdenes. A ustedes por habernos acompañado en su programa Tertulia de Noche desde la Asamblea Legislativa. Los esperamos la próxima semana.